Está con nosotros en los estudios centrales CNN el señor Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, es parte del Partido Obrero y hoy legislador porteño. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Recién llegado de Jujuy, ya te pregunto por eso, pero parece a propósito, cerramos esto, podían estar cerradas las fórmulas o no. Una primera reacción, recién hablábamos fuera de aire, no está la confirmación oficial, se supone que en estas horas lo van a terminar de largar, pero ya son muchos los que desde el oficialismo dicen Guado de Pedro candidato a presidente. ¿Una opinión, una reacción? ¿Si les cambia algo a la izquierda? No, nada. De hecho, tuiteé recién. A ver, antes de entrar. Sos un gran tuiteador, así bueno, que... el tweet me permite o me obliga a fijar posición sobre temas. Bien. Entonces puse, no me acuerdo exactamente, pero casi literal. Puse Guado Mansur, dos de los principales ministros del gobierno fracasado. Ministro del Interior y jefe de gabinete. No gobernaron para los hijos de la generación diezmada, sino para, fuerte, el Fondo Monetario Internacional. Completamente. O sea, a mí me llama la atención cómo dos, insisto, uno ministro del Interior, otro jefe de gabinete, seguramente Massa tendrá un lugar protagónico, él o alguno de sus sectores en las listas también que está armando Cristina Kirchner. Si vos tenés el ministro de Economía, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el gobierno. Hoy Alberto Fernández toca la guitarra. O sea, ¿quién dirige hoy realmente el Estado argentino? No es Alberto Fernández, creo que queda claro. Hoy lo dirige Massa, con el acuerdo de Cristina, en sus vínculos con el Fondo Monetario, es así. Ahí se discute el plan económico, la emisión monetaria, el déficit fiscal, el nivel de las tarifas, cómo se paga la deuda en estos vencimientos que está viendo periódicos. El presidente ha quedado relegado a una cuestión casi protocolar. El otro día cuando se hizo el acto del 25 de mayo ahí en la Plaza de Mayo, uno veía el escenario, estaba casi todo el gobierno y se veía a la vez una imagen bastante, si querés, cruel, pero cierta, de Alberto Fernández bajando de un avión con un asesor, un asistente que le llevaba la guitarra. Entonces, esta fórmula es la fórmula que gobernó Argentina. Y tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años, el 55% de los pibes pobres, una precarización laboral que abarca a uno de cada dos laburantes. ¿Para qué se presentan? Ahora te hago esta pregunta, Gabriel. ¿Cambiaba algo siendo Guado de Pedro el presidente, o el candidato, por supuesto, que si hubiera sido Sergio Massa? Porque digo, te entiendo más la crítica si era realmente el que está arreglando ahora con el Fondo Monetario Internacional. Pero Guado de Pedro podría decirte, acá estuvo sentado, yo no apoyé el acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente de mi bloque se levantó, se fue y no votó con la polémica que generó haciendo referencia a Máximo Kirchner, ¿no? Primero, obviamente no es lo mismo una cosa que la otra, pero esto lo apoya Massa. Segundo, nunca escuché a Guado en contra del acuerdo. Yo creo que Cristina... si vos ves los movimientos de Cristina en los últimos 10 años, fueron así. En un momento lo puso a Massa, en otro momento lo puso a Scioli, lo puso a Alberto Fernández. Siempre buscó a alguien formalmente a la derecha de ella. Y después creo que le fue mal con todos. Decidió armar uno de derecha de ella misma. Entonces lo mandó a Guado a Bariloche, a las reuniones esas que hacían los empresarios en un hotel en Yao Yao. Lo mandaba a juntarse a Expo Agro, lo mandó de gira por Israel. Mira, lo de Jujuy, déjame te diga, Guado y Jujuy. Yo también lo saqué por Twitter, pero tuve... Aclaro esto, nuestro entrevistado Gabriel Solano acaba de aterrizar de Jujuy, estuvo varios días ahí en el medio de las protestas. ¿Qué pasó? En Jujuy se produjo una fuerte rebelión, yo la considero una rebelión realmente genuina del pueblo, tengo manifestaciones de eso, las viví, vivencias muy, muy personales. Entonces, y el PJ, y después armó esta especie de controversia entre el gobierno local y el gobierno nacional, en el cual después se sumó Larreta, Burrich y compañía. Cuando vos ves lo que pasa en Jujuy, efectivamente, y no el relato que se armó posteriormente, te das cuenta que el PJ local votó la constitución de Gerardo Morales. Y que el PJ local ahí es una especie de, ¿cómo decir?, de sucursal del gobierno de Morales. Yo siempre lo cuento eso, porque si no se dice que solo el moralismo votó esta reforma de la Constitución y buena parte del Partido Justicialista de ahí, tengo los nombres, todos también apoyaron la reforma. De 13 constituyentes, 11. Ahora, yo después viendo por redes sociales cómo fue la dinámica del debate, como esto era así, inevitablemente así, y los datos son digamos, irrefutables, empezó el kirchnerismo a decir, bueno, el Partido Justicialista de la provincia está comprado, ya no somos nosotros. Pero fíjate lo que pasó el año pasado, a fin de año pasado, cuando Guado de Pedro, por eso lo saco a calculación, Guado de Pedro, con el embajador norteamericano en la Argentina, es una especie de cónsul local, fue con Gerardo Morales a Estados Unidos y otros gobernadores que se llama el Norte Grande, estaba Capitanich,
estaba, creo que el propio Mansur, estaba Infram, a discutir cómo se entrega el litio en los términos que quiere Gerardo Morales. Entonces no es el Partido Justicialista de Jujuy el que está comprado por Morales, es una política más amplia que abarca el propio Guado de Pedro. Y Guado de Pedro fue armado por Cristina como una especie de camporista con relación con los sectores económicos más concentrados, insisto, con Estados Unidos. Es como una versión menos rancia del kirchnerismo de Paladar Negro. Armó su propio, dijo, en vez de buscar a un Scioli o a un Alberto Fernández, que no es mío, armo uno mío. Y lo empezó a dar, que gire por todos estos ámbitos. Ahora, Gabriel, ¿no? Ya que estuviste en Jujuy, ¿hay algo de cierto de lo que dice el gobernador Gerardo Morales de infiltrados, encapuchados, que fueron ahí a desmadrar todo? Vos estuviste, creo que en alguno de los cortes de las rutas, estuviste cerca de la legislatura. ¿Qué viste? Mira, cuando hay una manifestación de miles y miles de personas, yo no te puedo decir si hay un infiltrado o no. Aparte, yo no soy jujeño, no conozco. Sinceramente, no podría decir. Lo que sí te puedo afirmar, y esto soy categórico, es que lo que ocurrió no fue armado por infiltrados. Después que para un infiltrado o no, es probable, seguramente siempre lo hay. Pero acá fue una rebelión de un pueblo. Fue una rebelión. Yo me doy cuenta que a mucha gente le cuesta entender que un pueblo se rebele. Me doy cuenta que no tienen esa idea que puede ocurrir. Pero te cuento una anécdota, mira. Habían terminado, lo llamémosle, el conflicto más importante, ¿no? Tipo 1 del mediodía. Se habían retirado las cosas, me había ido ya del lugar, de la legislatura, y estábamos reunidos en un lugar. Decidimos en un momento ir a un hospital a ver cómo estaban los heridos. Me piden que vaya, yo obviamente me presté para ir. Cuando estamos por ir, veo que a 2 cuadras donde yo estaba, había una gran gresca con la policía. Me acerqué. Eran, yo qué sé, 100, 200 pibes peleándose con la policía. Y de ese tipo de cosas las hubo en Jujuy durante todo el día martes 20 en no menos de 10 lugares. ¿Por qué pasa eso? Porque los pibes de Jujuy son amedrentados por la policía todo el día. Y cuando la gente explota, explota. Ahora vos podés decir, hay gente que se dedica a juzgar y a condenar. Yo no tengo esa vida. O sea, nadie me colocó a mí en ese lugar, ni me siento moralmente capacitado para andar juzgando a los demás. Cuando un pueblo es juzgado todo el tiempo, en un momento explota, no pides que explote con el justo medio aristotélico, ¿viste? Que yo estudiaba en Filo en Puam cuando estudiaba filosofía de la UBA. No existe el justo medio aristotélico, eso es una pretensión. Cuando la gente explota, explota. En un momento vos sos juzgado, agachar la cabeza y en un momento explotás. Así funciona a veces las personas y así funcionan las sociedades. Una huelga docente de 17 días. Pueblos originarios cortando rutas en 22 lugares. Ayer me pasó una anécdota porque me tenía que volver a Buenos Aires y me dice, salí con tiempo porque está cortada la ruta. Yo no me puedo quejar un corte de ruta. Ya me quejo un corte de ruta. No, levantamos todo. Entonces salgo con el tiempo debido como para tener plan B, plan C, hasta plan H. Llego a Perico, el aeropuerto está en Perico, no está en San Salvador, y había un corte de unas 500 personas. Yo venía con un compañero que me estaba llevando con el auto. Llegamos ahí, había cuadras y cuadras de kilómetros de... Llego, ¿viste? Y mucha gente, Gabriel, yo qué sé, ¿viste? Compañeros que yo no sé qué de mi organización, pero yo no los conozco personalmente. Bueno, fotos, reportajes que había en medios. Y yo, mi objetivo era llegar al aeropuerto, no quedarme mucho tiempo ahí. Todos los compañeros pensaban que yo estaba yendo a apoyarlos, lo cual había ido a apoyarlos, pero en ese caso yo estaba yendo para pasar al aeropuerto. Después me tuve que tomar un remedio de otro lado. Había gauchos a caballo. Entonces, no, esto es una conspiración armada. ¿De qué están hablando? O sea, uno ve un pueblo que se revela. Ahora, y a mí eso es lo que me motiva. Te hago un poco en este caso, mirá que acá dijimos la palabra represión sin ningún tipo de problema, ¿eh? Digo, el operativo completamente desmedido. Digo, sacando eso un instante, que recién lo hablamos, te hago de abogado del diablo con este sentido. Cuando lo acusaron a Morales de criminalizar la protesta por un decreto polemiquísimo, lo bajó. Cuando le marcaron un par de artículos que no cerraban, dio para atrás. El único que se plantó fue no cortar las rutas, no tomar edificios públicos. Ahí no hay un consenso posible, digo, para no alimentar siempre la guerra y que la Argentina solo tenga decadencia. Primero, las cosas son dinámicas. Nadie discute una constitución con la letra fría de un constitucionalista. Creo que tampoco un constitucionalista lo hace. Y está bien que así lo sea. Cuando un gobierno presenta un proyecto constitucional, está como describiendo su programa. Después lo que logra aprobar o no tiene que ver con la relación de fuerza que existe. Pero vos podés acusar, y si aplicás una figura del derecho, en grado de tentativa muchas cosas que quiso hacer Morales. Lo quiso hacer y no pudo. Ahora, ¿por qué no pudo muchas cosas que quiso hacer? Porque el pueblo salió a cortar la ruta. ¿Qué dice el pueblo? Dice, si vos me sacás el instrumento que yo tuve para evitar que vos me atropelles más,
Mañana, ¿cómo me defiendo de tus futuros atropellos? Que vos ya dijiste que lo querés hacer, pero que hoy no pudiste hacerlo porque no te dio el cuero. Pero mañana vas a volver a intentar. Entonces la gente dice, este tipo viene en grado de tentativa por todo. Y nosotros solamente nos podemos defender mediante los métodos de lucha que tenemos acá. ¿Qué quiere que haga un pueblo originario? Entonces, acá voy a un tema, si no cortan la ruta, no llaman la atención. Acá voy a un tema que me parece importante. Eso quería preguntarte, porque no es vota cada 2 años. Toda la violencia que se vivió esta semana en Jujuy tapó ese reclamo que vos decías, ese reclamo genuino, no solamente de los docentes con un sueldo de 34.000 pesos básicos, y hoy escuchaba una que decía, tienen que pasar 15 años de antigüedad para que a vos te cambie ese valor, cuando en realidad desde el gobierno decían que ganaban 190.000 pesos. Ese es un reclamo. Y el otro reclamo es de los pueblos originarios, que quedó totalmente tapado. ¿Qué pasa con el litio en Jujuy? Bueno, tiene el viaje de Guado de Pedro. A ver, la Constitución crea en un artículo transitorio, una cláusula transitoria, un instituto del agua. ¿Por qué el agua es importante? Porque el agua es un recurso fundamental para la explotación de litio. Y en todos los pueblos, no solamente los originarios, sino los pueblos circundantes a donde están los yacimientos de litio, no tienen agua. O tienen agua en cantidades muy escasas. Entonces la gente dijo, si ya tengo agua en cantidad muy escasa, ¿qué va a pasar cuando se utilice la poca agua que existe para el litio? Y la Constitución establece la creación del Instituto del Agua con participación de sectores privados. Como 2 más 2 es 4, dijeron, van a venir sectores, empresas de litio a estar en el Instituto del Agua y nos quedamos sin agua. Entonces hay una especie de defensa fundamental. Pero yo quiero un tema que a mí me parece que es de fondo. ¿La democracia vota cada 2 años o cada 4 años? Ningún sector empresarial opina de ese modo. Sino que disuelvan la UIA. ¿Para qué la tienen todo el año? Para hacer lobby. Que disuelvan la sociedad rural. ¿Para qué la tienen todo el año? Si vota cada 2 años. ¿Se entiende? Es decir, la sociedad, la real, no la que se puede imaginar alguien, no funciona votando cada 2 años, sino que funciona en una pelea permanente de intereses. Yo que soy candidato a presidente por el Frente de Izquierda, no me siento más capacitado, abstractamente tomado, que los candidatos que presentan los partidos tradicionales. El debate es qué intereses representa cada uno, no de las calificaciones de un currículum vitae. ¿Entendés? ¿Dónde hiciste vos tu posgrado? ¿Dónde hiciste vos tu posgrado? ¿Para quién se quiere gobernar? Y en Argentina, hoy lo que hay es que el voto está muy deslegitimado. Porque gana un gobierno, como pasó en Salta, y como pasó en Jujuy, y al menos de un mes se producen rebeliones populares. Y los gobiernos descubren en la práctica que no pueden hacer lo que querían hacer. Así es la vida. Recordamos, hablando una charla interesante con Gabriel Solano, el precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, es parte del Partido Obrero. Frente Izquierda que tiene Gabriel Solano, Vilma Ripoll, y tiene a Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Exactamente. Esa es la PASO. Esa es la PASO que va a haber, porque en esta campaña se juntan para nosotros 2 problemas en simultáneo. Y bueno, el método electoral que existe nos permite discutirlo en simultáneo. Que es que, por un lado, nuestro programa de salida general, el próximo 28, no sé cuál día, ya estoy disculpa que los días estoy perdido, ¿no? Hoy es día 21, creo que el próximo miércoles. Sí. Vamos a presentar en un teatro nuestro programa de gobierno. Entonces es un debate, porque la PASO es una PASO muy peculiar a la Argentina, es una interna, pero una elección general. Claro. O sea, no es una interna solamente, acá vota todo el padrón electoral. Entonces nos tenemos que dirigir a todo el padrón electoral con el programa de gobierno del Frente de Izquierda, el nuestro al menos, pero también es un debate dentro de la izquierda. ¿De qué izquierda necesitamos? O mejor dicho, ¿qué izquierda necesita el pueblo argentino para lo que viene? O sea que entre Miriam Bregman, que soy la precandidata, y Gabriel Solano, nuestro entrevistado, que soy el precandidato, ¿hay muchas diferencias? Hay diferencias, y son básicamente 2. O sea, es una forma, te sistematizo en 2 como para que se pueda entender. No estamos discutiendo candidaturas, porque hoy se lo decía recién un colega viniendo para acá, yo soy muy optimista de nuestros posibles resultados, pero como tengo los pies sobre la tierra, tengo claro que no vamos a salir primeros en las elecciones. Sí. Entonces no es que estamos discutiendo quién es el próximo presidente de la nación entre Bregman y yo, ¿se entiende? No estamos discutiendo eso. No es que estoy viniendo acá a vender cualquier idea alocada. No. Nos puede ir bien. Si sacamos el 15%, por ejemplo, en octubre, vos me llamás y che, Gabriel, ganaste la elección, aunque no salíamos primero. Sí. Entonces, es el dato. Hay números relativos que pueden ser muy importantes. Lógico, es el semáforo verde, entonces el semáforo verde, como se decía antes. Pero ¿cuáles son las 2 divergencias, si vos querés, más significativas? Por un lado, nosotros queremos una izquierda que sea independiente de todas las fuerzas que han gobernado Argentina. Y como del macrismo es obvio, porque somos el agua y el aceite, con el macrismo, pero también del kirchnerismo. Y en relación a ese punto tenemos una diferencia con Miriam Bregman en particular y con la fórmula del PTS en general sobre la posición frente al kirchnerismo. Nosotros somos muy críticos del kirchnerismo, muy críticos. ¿Y enfrente no tanto? No tanto. Bueno,
me quiero meter, porque no nos quedan tantos minutos, con algunas cuestiones fundamentales. También, medio abogado del diablo, pero me interesa charlar con vos, para eso invitamos a la izquierda. ¿Por qué no crece tanto la izquierda y sí creció Javier Milei? A ver si tengo una explicación formal de qué pasó. Digo, si es que ustedes hicieron algo mal, si es que Javier Milei hizo algo muy bien, o hay algo que no estemos leyendo. Mira, es una pregunta que el último mes me lo habrán hecho unas 460 veces. Y sí, voy por las 61. No, y me parece muy bien. No, porque me parece que es un tema. Obvio. Y yo siempre pienso que no hay que tener respuesta para toda la vida, o son respuestas tentativas, son hipótesis que hay que verificar en la propia acción. Pero acá yo tengo una hipótesis bastante, ¿cómo te decir?, consolidada. ¿Por qué crece? Y antes de esto, una advertencia. No sé si creció tanto Milei, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Hecho el disclaimer. No. Las encuestas le dan, pero hay que ver cómo se manifiesta después, ¿no? Claro. Eso es un tema que todavía no sabemos. Pero admitamos, y yo soy partidario de admitir que va a crecer. Porque a mí no me sirve pensar que no y después que creció. Prefiero curarme de salud, como decía mi abuela, enfrentarlo y después que no se dé. Para mucha gente hoy gobierna un gobierno de izquierda. Una parte del pueblo piensa que hoy gobierna un gobierno medio de izquierda. Que obviamente no somos nosotros, pero sí de una fuerza como el kirchnerismo, que por cómo discute la degeneración diezmada, critican el Fondo Monetario desde el punto de vista simbólico, habla de los derechos humanos, piensa que es de izquierda. Y además es un gobierno que ha tomado ciertas medidas de intervención del Estado con resultados catastróficos. Te doy 3 ejemplos. Hacen un cepo cambiario y la fuga de capitales se acelera y te des un desdoblamiento del tipo de cambio, una brecha del 100% del tipo de cambio. Arman una ley de alquileres, nadie puede alquilar. Arman precios cuidados, precios no sé cómo se llama ya la altura, y tener la inflación más alta de los últimos 30 años. ¿Qué dice la gente? Yo hay un gobierno medio de izquierda y que toma medidas de intervención del Estado y el resultado es tan negativo, pendularmente vayamos a la derecha. Me voy al otro lado, porque yo lo que tengo esa quiero visión. tratar de entender es por qué Milei hasta acá. Después coincido con vos, hay que ver en la general cómo se manifiesta, ¿no? Cómo se manifiesta, pero por qué hasta acá pareciera Milei haber captado la bronca mejor que ustedes. Y no solo Milei, agrego, la derecha también es Burrich, también es Larreta, o sea, no solo el giro derechista llega hasta Milei, también habrá que incorporar dentro de eso a fuerzas como el PRO y compañía. Pero si esta es mi conclusión, me refuerza a mí la política de una completa independencia del kirchnerismo. Porque si la izquierda no es independiente del kirchnerismo, vamos a caer en la volteada. Nos van a decir, che, ustedes gobiernan ahora, o son cómplices de lo que gobiernan hasta ahora. Y nosotros tenemos que demostrar que este es un gobierno capitalista que aplica el programa del Fondo Monetario Internacional y que ha llevado a la Argentina a una situación de desquicio en todos los planos. El principal es el social, pero eso está atado directamente al político. Perdón, en ese contexto, ¿no hay algo de autocrítica por parte del Frente de Izquierda con respecto a, nos salió un yuyo por la derecha que no la estábamos viendo? Bueno, pero no es un tema exclusivamente argentino. También hay que verlo. Esto no lo digo. No, pasó en Francia, pasó en España, pasó en Latinoamérica. En Brasil, digamos. Ahora acaba de ganar Katz en Chile la elección, una elección media rara que se hizo ahí en Chile. Katz es una especie de Milei en Chile. No es un fenómeno, gobierna Orbán en Hungría. No es un fenómeno exclusivamente local. Ya el hecho de que Trump esté en todo Estados Unidos, te das cuenta que es el principal país del mundo. Es un fenómeno internacional. Está bien, pero no me la esquives con eso. No, la crítica mía. ¿Hay autocrítica o no? Sí, la crítica nuestra es una crítica muy clara. Nosotros pensamos que la izquierda tiene que ser una izquierda que haga un esfuerzo enorme por conquistar el pueblo y no se deje seducir por las fuerzas tradicionales. Este país, la gran tarea de la izquierda es superar el peronismo. La gran tarea de la izquierda es esa. Porque este país no se cambia con un voto ahora, Jujuy lo demuestra. Este país, la izquierda tiene que ser la que conquiste la mayoría de los sindicatos, que conquiste los barrios de La Matanza, que conquiste la barrera de Florencio Varela. Cuando siempre se decía que solamente el peronismo podía gobernar Argentina, era porque el peronismo maneja eso. Es decir, lo que era gobernabilidad. Cuando Larreta está discutiendo con Burrich, si incorpora o no a Schiaretti a un planteamiento frentista común, está discutiendo esto. Está discutiendo que para lo que quiere hacer Larreta, que no dista mucho de lo que quiere hacer Burrich, necesita el peronismo adentro, para que no se arme lo de Jujuy. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una izquierda que haga un esfuerzo denodado por conquistar a la mayoría del pueblo en su cotidianeidad. Y no una izquierda que se deje seducir por tener 2 diputados más o 3 diputados más. Bien, nosotros, ojo, yo soy diputado, con lo cual no estoy en contra, pero es un medio, no es una finalidad. Porque si incluso lo convierte en finalidad, de acuerdo a lo que vos estás planteando, se nos va a ver como una casta de izquierda. Usando una palabra en boga de la política argentina. Y nosotros tenemos que enfatizar esa independencia. Y si vos vas a un acto del Frente de Izquierda hoy, vos vas a ver que el 85% de la concurrencia la aportamos nosotros. Y eso no es el resultado, no me jacto de nada, es una decisión política. Otra fuerza del Frente de Izquierda, particularmente la que encabeza Miriam Bregman, es un pequeño grupo
donde el cual se ha concentrado su actividad en las elecciones. Y eso no es positivo para la izquierda y así no va a cambiar Argentina. Lo dice Gabriel Solano, precandidato a presidente en el Frente de Izquierda, va a tener que, lógicamente, entonces competir en primarias con Miriam Bregman, a quien también digo, por supuesto, la estamos invitando para que vengan como todos. Gabriel, un placer, ha sido, ¿eh? Gracias, charla, gracias agenda a ustedes abierta. y seguimos atentos a ver qué pasa. Sí. Y todo el apoyo, digo, al pueblo jujeño, siguen peleando, ¿eh? Es una cosa... Y a veces hay que hacer un esfuerzo informativo, porque no nos dejemos engañar por polémicas políticas que hacen el gobierno nacional, el gobierno local. Acá hay un pueblo que está peleando y yo estuve la semana pasada en Chaco. O sea, hay que estar donde hay que estar. Y Chaco también, ahora Jujuy, el pueblo argentino la está peleando. Bien.